Querías una ciudad donde todo estuviera siempre bien y todos fueran siempre amables, a cambio de simplemente no cuestionar nunca cómo llegó a ser así. Nunca pensé que sería el tipo de persona que renunciaría a su libre albedrío de una manera tan sutil, pero en este caso específico, los beneficios siempre superaron los costos. Todo empezó después de que mi tía falleciera. No éramos muy cercanas. Mi madre y ella habían perdido el contacto en los últimos años, así que me sorprendió mucho saber de que había heredado su casa. Era una casa que nunca había visitado antes, ni siquiera para su funeral, ya que ella había solicitado en su testamento que se celebrara en el pueblo donde ella y mi madre nacieron. A pesar de su generosidad, nunca tuve la intención de mudarme ahí. Creía que era demasiado joven para vivir en mi propia casa en un pueblo diminuto e increíblemente apartado. En cambio, le pedí a mi novio que me acompañara en el viaje de 5 horas para ver el lugar, ponerlo a la venta. Cuando pasamos junto al cartel que decía "Bienvenidos al cielo", en grandes letras cursivas, fue como si hubiéramos entrado en el set de una película. Al costado del camino había grandes manzanos que parecían todos exactamente iguales. Eran de un verde brillante, salpicados de enormes manzanas rojas. El camino por el que recorrimos se volvió mucho más suave. Los pájaros cantaban, y vimos un pequeño río que brillaba al sol. Y eso fue solo el comienzo. Cuando más nos acercábamos al centro de la ciudad, más hermosa se volvía. Pasábamos por pequeños puestos de venta de productos agrícolas que parecían fresas, arándanos e higos. Había una panadería dentro de una casa de ladrillo que despedía aromas a vainilla y mantequilla caliente, y cafeterías con la gente sentada en la entrada. Reduje la velocidad para ver los distintos tipos de tiendas que vendían ropa, joyas, y para ser una ciudad tan pequeña, tenía todo lo que una persona puede desear. Pensé que sería un pueblecito aburrido, murmuró Ian desde el asiento del pasajero. Yo también, pero es tan bonito. Llegamos a la calle de la antigua casa de mi tía. Había casas de todos colores, con pequeñas chimeneas y lindos patios delanteros donde la gente tomaba el sol o regaba las plantas. Algunos nos saludaron cuando pasamos junto a ellos, y para nuestra sorpresa, la mayoría de ellos no parecían mucho mayores que nosotros. Debería ser aquí, dije cuando llegamos a la casa número 7. Caminamos por la grava hasta la puerta principal y busqué la llave en mi bolso, pero sorprendentemente, la puerta no estaba cerrada con llave. Cuando crucé el umbral, noté que olía a canela, como si alguien hubiese estado horneando en la cocina muy recientemente. Ian me siguió de cerca, con 2 bolsas de ropa y cosas que habíamos traído colgando desde sus hombros. ¡Guau!, murmuró, y sentí su emoción. No era nada importante, no era un gran salón, ni nada parecido, pero el interior parecía muy hogareño, agradable. Había una pequeña chimenea en la sala. Todo seguía estando amueblado. No había televisión, pero sí una enorme estantería llena de libros. Continuamos hacia la cocina y abrí algunos armarios que estaban completamente llenos. Ian abrió el refrigerador y se volvió hacia mí con una mirada confusa en su rostro. ¿Tu tía vivía sola? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Sacó un cartón de leche, abrió la tapa, lo olió. Esto parece fresco. Me uní a él, estando en el refrigerador lleno de productos, quesos y carnes. Ni una sola cosa podrida. La tía Maggie había muerto hace un mes. Esto es realmente extraño, susurré. Me alejé de la cocina y encontré la escalera que conducía al piso de arriba, donde estaba un dormitorio y el baño. Encima de la cama encontré una carta dirigida a mí. Mi querida Eleanor, puede que te haya sorprendido al recibir este regalo. Cuando me enfermé, me pregunté qué vida podía mejorar infinitamente, y al final me decidí por ti. Estás en la flor de la vida y mereces la felicidad. Así que ahora te doy este hogar, y como pronto aprenderás,
será lo mejor que te haya pasado en la vida. Disfrútalo con todo tu corazón. Aprenderás que nunca más tendrás que soportar el estrés, que no sentirás ni ira ni tristeza, que solo suerte estará contigo y que no hay una sola cosa que debes hacer a cambio. Solamente nunca preguntes por qué. Llamé a mi madre para contarle que habíamos llegado sanos y salvos. Al principio, ella había desconfiado un poco de todo el asunto, y cuando le conté lo de la carta, no se tranquilizó demasiado. Mi tía se había mudado cuando tenía 20 y tantos años. Era bastante más joven que mi madre. Después de mudarse a esta ciudad, perdieron cada vez más contacto, y creo que mi madre tenía miedo de que me pasara lo mismo. Ni siquiera se enteró de que su propia hermana estaba enferma hasta que fue demasiado tarde. La convencí de que solo nos quedaríamos por un corto tiempo y que tenía toda la intención de simplemente vender la casa y regresar a mi propia casa. Esa fue la única vez que llamé a mi madre durante todo el tiempo que estuvimos en el cielo. Después de esta llamada, dejé mi teléfono en el escritorio del dormitorio y no volví a tomarlo. Simplemente no sentí necesidad. A la mañana siguiente, el timbre de nuestra puerta despertó al mejor sueño que no teníamos en años. Ian no estaba a mi lado, pero olía a café recién hecho en el piso de abajo. Cuando bajé, Ian ya se dirigía a la puerta. Me acerqué a él y nos recibieron 5 extraños muy amables en una gran canasta en la mano. «Bienvenidos», dijeron todos al unísono. 2 de ellos eran mujeres y 3 hombres, y todos parecían muy diferentes, pero de alguna manera similares. Tenían la misma postura, la misma sonrisa, una sonrisa muy alegre y conjuntos de ropa deportiva similares, que inmediatamente envidié. El más alto de ellos extendió los brazos, haciéndome un gesto para que tomara la canasta. «Vaya, esto es para nosotros», pregunté. La canasta estaba llena de chocolates, aceite de baño, lociones, frutas y un montón de otros artículos de aspecto elegante. «Sí, claro», dijo una de las mujeres mientras se tomaba el brazo del chico más alto. Tenía el pelo dorado que brillaba bajo el cálido sol y pecas por todas sus mejillas. «Debimos llegar ayer, pero no queríamos molestarte en tu primer día. Eres Eleanor, ¿verdad?» Ian y yo intercambiamos la mirada. «Sí, pero puedes llamarme él». Me reí un poco. «Este es mi novio, Ian». «Qué lindo, soy Leah, y él es mi esposo Mark». Los demás también se presentaron, pero inmediatamente olvidé sus nombres. «¿Te has adaptado bien?», preguntó Mark. «Sí, quiero decir, esto parece un hotel», respondió Ian. «Toda la casa está repleta de cosas. ¡Es una locura!». Los 5 vecinos intercambiaron una mirada que no pude identificar. Casi parecía confusión. Pero no encontré ningún objeto personal de mi tía. Esta solía ser su casa. Pensé que tendríamos que empacar sus cosas o algo así. «Detente ahí, cariño», me interrumpió Leah. Me agarró la muñeca y apretó tan fuerte que pensé que me iba a hacer un moretón. «No lo cuestiones, simplemente disfrútalo». Me guiñó un ojo y añadió: «Espero que nos convirtamos en amigas maravillosas». «Bueno, en realidad no planeamos quedarnos mucho tiempo», dijo Ian. Todos empezaron a reír histéricamente. Uno de los chicos de atrás se secó una lágrima y dijo: «Cambiarás de opinión». Después de esto, se dieron la vuelta y se fueron. La tranquilidad que había sentido en la mañana, de repente, se volvió amarga. ¿Dónde demonios estamos? Esto parece el show de Truman. Se rió Ian después de que cerráramos la puerta de nuevo. Pero todavía no sabíamos hasta qué punto tenían razón, porque, cuando el día llegó a su fin, ambos acordamos dejar a un lado nuestros planes de vender la casa y quedarnos para siempre. No puedo decir cuánto tiempo estuvimos en el cielo. Días, semanas. Ya sabes, la vieja expresión,
El tiempo vuela cuando te diviertes. Ian se había ido por la tarde a jugar tenis con Mark. Era la primera vez desde nuestra llegada que sentía la más mínima sensación de aburrimiento. No era una sensación desagradable, simplemente una sensación que me impulsaba a buscar algo que hacer. Así que decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: leer un libro. Tomé el primero que me pareció interesante del estante y lo hojeé, pero por alguna razón no pude leerlo. Debe de ser un idioma diferente, murmuré para mí misma. Tomé el siguiente, pero era lo mismo, y el siguiente y el siguiente, y me di cuenta que de todos estos libros eran simplemente adornos. Me reí. Qué forma tan divertida de llenar un estante. Casi me di la vuelta para buscar otra cosa que hacer cuando un libro en particular me llamó la atención. Era diminuto, más pequeño que la palma de mi mano, y no encajaba con el resto. Casi desaparecía entre ellos. Lo saqué con las uñas y cuando lo abrí, un trozo de papel doblado, varias veces doblado, cayó. Lo recogí del suelo y lo abrí, solo para darme cuenta que había algo escrito en él. Algo escrito que sí podía entender. Tengo que escribir esto porque siempre lo olvido de nuevo. No recuerdo cuando llegué aquí. No recuerdo por qué. Todos son siempre tan amables. ¿Por qué son tan amables? Mi vecina, Trisha, empezó a hablar de su familia. Me hizo preguntarme si yo también tengo una. Encontré a Trisha en el pasillo. Toda la sangre había desaparecido de su cuerpo. ¿A dónde fue toda esa sangre? Dos hombres aparecieron en la puerta de al lado, entraron en la casa de Trisha y regresaron con una gran bolsa de plástico negra. Aquí, nadie envejece. Me acordé de alguien, Lucy y su niñita. ¿Cómo se llamaba? Mi respiración se detuvo al oír el nombre. Lucy era mi madre. El documento solo contenía una frase. Después de esta, pronto estaré en la bolsa negra. Lo sé. La tía Maggie había escrito estas, probablemente poco antes de su muerte. Y, si el contenido no era ya bastante extraño, noté que la letra parecía muy diferente a la de la carta que encontré el primer día. Me quedé tanto tiempo sentada en la sala que ni siquiera me di cuenta de que oscureció o de que Ian llegó a la casa. Había tanta niebla en mi mente que ni siquiera reaccioné cuando encendió las luces, o cuando me besó en la frente, o cuando encendió el fuego de nuestra primera chimenea. ¿Él? ¿Qué es eso que tienes en el regazo?, preguntó de repente. Miré el trozo de papel que contenía las últimas palabras que había leído de mi tía, y tragué un fuerte nudo. Yo encontré esto. Tomó el papel y sus ojos recorrieron la página. Luego lo arrugó sin decir nada más y lo arrojó al fuego. Olvidemos que esto pasó. Sonrió alegremente, mostrando todos sus dientes, y luego procedió a ir a la cocina para comenzar a preparar la cena. Al día siguiente, hice lo que él me había dicho. Traté de olvidarme por completo de la extraña carta. Después de todo, mi tía había estado enferma. No tenía sentido pensar en nada. Éramos felices después de todo, y no hubiese querido que eso cambiara por nada del mundo. Yo había seguido viviendo así, feliz y ajena a todo, si no hubiese sido por los intrusos en nuestra casa. Ian y yo pasamos el día en la piscina comunitaria local, bronceándonos, nadando y tomando algo de nuestros nuevos amigos. Cuando llegamos a la casa, estábamos tan felices y contentos que ni siquiera nos preocupamos por el extraño auto que había en la entrada, ni por todas las luces que en la sala estaban encendidas. Nunca cerramos la puerta con llave. Nadie en el cielo lo hacía. Pero tan pronto como vi las dos personas en nuestra casa, algo se rompió dentro de mí. Mamá, papá, ¿qué están haciendo aquí? Eleanor. Mi madre se levantó del sofá y me abrazó tan fuerte que me quedé sin aire en los pulmones. ¿Por qué crees que estamos aquí? Me enviaste todos esos mensajes extraños y no respondiste a ninguna de mis llamadas. Nos preocupamos por ti. ¿Qué mensajes?, preguntó Ian, y me encogí de hombros. No tenía idea de lo que estaba hablando.
Ella sacó su teléfono y me mostró docenas de mensajes de texto de mi número. Ian y yo decidimos quedarnos en el cielo. Somos muy felices aquí. Necesitamos un tiempo para nosotros, para instalarnos. Y un montón de más mensajes así. Bueno, yo no he escrito nada de esto, pero estoy de acuerdo con ellos. Miré a Ian, y él asintió. No lo entiendes, cariño. Recibí los mismos mensajes de tu tía cuando se mudó aquí. Exactamente los mismos, palabra por palabra. Debería de haberlo cuestionado más, pero... ¿Y qué? Aquí está muy bien. ¿Por qué no te quedas un rato? Seguro que lo entenderás. Eleanor, te has vuelto loca. No eres así. No respondías a ninguna de nuestras llamadas. Oh. Mi padre empezó a enfurecerse, pero entonces mamá se dio la vuelta para mirarlo. No pude ver su expresión, pero mi padre de repente se quedó en silencio. En realidad, creo que parece una idea estupenda, dijo. Los cuatro tuvimos una agradable cena y después nos fuimos a dormir rápidamente. Cuando desperté, estaba en el asiento trasero de un coche, con Ian completamente desmayado a mi lado. Mi padre estaba sentado detrás del volante y mi madre en el asiento del pasajero. ¿Mamá?, murmuré recuperando lentamente el sentido. ¿A dónde nos llevas? Tenemos que volver. De repente, mi corazón empezó a latir más rápido. Mi madre seguía moviendo la cabeza. Cuando se dio vuelta, noté lágrimas en sus ojos y un gran rasguño recorriendo su mejilla. Parpadeé varias veces. El sueño me estaba ganando y apenas podía mantener los ojos abiertos. Lo último que escuché fue a mi madre diciendo algo extraño. No me importa que seas adulta, no me importa que esta casa sea tuya. El lugar no es el adecuado y no te voy a perder como la perdí a ella. Hace unos días que estoy de nuevo a casa. No en el cielo, en mi verdadero hogar, con la familia con la que casi me había olvidado. Hablé con mis padres durante mucho tiempo. Papá no entiende nada y piensa que Ian y yo hemos perdido la cabeza, pero mamá parece entenderlo, especialmente después de que le conté sobre la nota que le encontré. Está haciendo todo lo posible para mantener mi mente alerta y casi nunca se separa de mí. Hasta ahora he sido fuerte, con su apoyo, pero no puedo decir lo mismo de Ian. Al principio parecía cooperativo. Escuchaba a mis padres, pensé que podíamos superar esto. Pero ayer desapareció sin siquiera decirme adiós. Y tengo una muy buena corazonada hacia dónde fue.